Señor presidente, muchas gracias por habernos invitado, por habernos ofrecido esta oportunidad. Hemos pasado varios años viajando por Siria y haciendo reportajes desde aquí. Es un honor encontrarlo por fin. Pero, señor presidente, ya que no tenemos mucho tiempo, la primera pregunta. Sus últimas victorias en Guta y en Yarmouk han cambiado radicalmente la situación en Siria. ¿Cuán cerca estamos, desde su punto de vista, del fin de esta guerra? Primero, bienvenidos a Siria. Con cada paso adelante en el campo de batalla, con cada victoria, con cada área liberada, nos acercamos al fin del conflicto. Y siempre he dicho que si no hubiera habido interferencias exteriores, no habríamos tardado más de un año en resolver la situación en Siria. Pero al mismo tiempo, con cada paso adelante dado por el ejército sirio, por el proceso político y por toda la situación, adelante en un sentido positivo hacia más estabilidad, nuestros enemigos y nuestros oponentes, sobre todo Occidente, liderado por Estados Unidos, y sus marionetas en Europa y en nuestra región, con sus mercenarios en Siria, intentan prolongar el conflicto, dando más apoyo al terrorismo, llevando a más terroristas a Siria, oponiendo obstáculos al proceso político. Ahora nuestra tarea es cerrar la brecha entre nuestros planes y los suyos. Y creo que lo estamos logrando. Pero al mismo tiempo, nadie puede decir cuándo terminará la guerra. Pero su fin está cada vez más cerca, eso es obvio. Sus últimas victorias militares han sido, objetivamente hablando, espectaculares. La velocidad con la que ha caído la defensa de rebeldes que llevaban años resistiendo. ¿Prevé usted retomar toda Siria por la fuerza? Estamos hablando de Idlib, de las fronteras con Israel, de los territorios controlados por las fuerzas democráticas sirias. La guerra es la peor opción. Creo que todos los sirios estarán de acuerdo con eso. Pero a veces es la única opción, especialmente cuando se trata de grupos como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, como Al-Nusra y otras facciones con ideas semejantes. La mayoría de ellos comparten la misma ideología. Yeis al-Islam, Ahrar al-Sham y otros. No están preparados para ningún diálogo, no tienen ningún plan político. Lo único que tienen es el siniestro plan ideológico de ser como cualquier área del mundo controlada por Al-Qaeda. Así pues, la única manera de lidiar con estos grupos es la fuerza. Al mismo tiempo, en otras áreas, hemos tenido éxito promoviendo reconciliaciones, especialmente cuando las comunidades de esas áreas ejercían presión para que los grupos armados las abandonaran. Así que pienso que la mejor opción es promover la reconciliación. Ese es nuestro plan. Pero cuando no funciona, el único medio que queda es la fuerza. En lo que toca a la reconciliación, ¿es sensato enviar a todos esos yihadistas veteranos con sus armas ligeras a Idlib? Hasta ahora, decenas de miles de ellos han ido a Idlib, se han consolidado y han levantado defensas. Tarde o temprano, como usted dice, tendrá que luchar contra ellos. Por otra parte, ¿tiene acaso prevista la creación de un área que esté fuera del control del gobierno? El hecho es que siempre hemos dicho que vamos a liberar todas las áreas, así que para nosotros es imposible dejar intencionadamente cualquier área en territorio sirio fuera del control del gobierno, como es natural. Como usted sabe, Idlib fue capturada en el 2015 por terroristas con apoyo turco. Fue capturada sobre todo por el Frente Al-Nusra y algunos otros grupos que lo apoyaban. Nosotros habíamos empezado a promover reconciliaciones antes de aquel momento, pero en las reconciliaciones que se produjeron tras el 2015, en concreto mayo del 2015, creo,
Todo grupo que quiso abandonar la ciudad o el pueblo eligió partir a Idlib. Es muy significativo de que tienen una misma ideología, el hecho de que escogieran ir al área de Al-Nusra y no a cualquier otro lugar. Así que nosotros no enviamos a nadie a Idlib. Ellos mismos quisieron ir allí porque tienen un fundamento común, un mismo ambiente, la misma forma de pensar, etc. Eso por una parte. La otra es el aspecto militar de su pregunta. El plan de los terroristas y sus jefes era confundir al ejército sirio, extendiendo diversas unidades por todo el territorio de Siria, lo que no es bueno para ningún ejército. Nuestro plan era agruparlos en una, dos o tres áreas. Digamos que tener 2 o 3 o 4 fronteras es mejor que tener decenas de ellas o más de un centenar al mismo tiempo. Es mejor desde el punto de vista militar. Lo decidieron ellos, pero es mejor para nosotros desde el punto de vista militar. Por otra parte, hablando de mentalidades similares, Idlib es predominantemente... La mayoría de los rebeldes de allí son suníes. Yo mismo soy suní y tengo un pariente lejano que vino a Siria para luchar contra ustedes, para resistir contra ustedes, porque le dijeron que su objetivo es que ustedes están matando a suníes y eso es lo que piensa mucha gente en Idlib. ¿Por qué tanta gente en varios países, en Estados Unidos, en Rusia, creen que ustedes están oprimiendo a esos musulmanes suníes? Porque el objetivo del primer discurso, cuando todo empezó a cobrar alcance internacional, sobre todo en Occidente, aunque también en Siria y en algunos medios de información dominantes en nuestra región y en Occidente, fue crear una brecha en la sociedad. Tener una guerra civil, una especie de guerra civil entre sectas o etnias, les ponía las cosas más fáciles, pero no tuvieron éxito. Ahora siguen utilizando el mismo discurso, sobre todo para alentar a algunos fanáticos en varios lugares del mundo para que vengan a defender a sus hermanos en la región. Porque es así como imaginan que son las cosas. Creen que se trata de un conflicto entre sectas. Por eso, y por su mentalidad cerrada, o tal vez por ignorancia, vinieron aquí solo para apoyar a sus hermanos. Yo podría decir, ¿están en lo cierto o no? No es así. Pero su público no me conoce, ni tiene idea de si tengo credibilidad. Pero le diré una cosa, usted conoce Siria muy bien, y lo mejor es ir y conocer la realidad de primera mano. Si este discurso, que supone que hay una secta que está matando a otra, fuera realidad, Siria debería estar dividida en grupos sectarios. Y si así fuera, en caso de ir a una zona bajo nuestro control, usted debería ver solo un color o muy pocos colores de la sociedad siria. Mientras que en el caso de ir a otra zona controlada por terroristas, la sociedad allí debería ser de colores distintos. Pero esa no es la realidad. Ahora mismo, en Damasco, en Alepo, en Homs, en cualquier parte del país que está bajo el control del gobierno sirio, verá todo el espectro de la sociedad siria sin excepciones. De modo que la realidad desmiente ese discurso. Quiero decir, ¿cómo podrían convivir todos esos grupos si el gobierno los estuviera matando siguiendo criterios sectarios? No funcionaría. Está bien, pero en cuanto a las negociaciones y la reconciliación, hubo esfuerzos para emprender negociaciones con el fin de llegar a un resultado en Ginebra, en Astana. Ha habido cierto éxito, pero no todo ha ido rodado. Seamos honestos, usted está ganando sobre el terreno. Su ejército avanza, los rebeldes se retiran. ¿Por qué negociaría usted con ellos ahora que están perdiendo? Desde el principio hemos dicho que con tal de no derramar sangre siria, debemos avanzar y considerar cualquier iniciativa, incluso si sus intenciones no eran buenas. Algunas iniciativas se emprendieron con mala intención, y a pesar de ello, las tomamos en consideración. Si recorre Siria, verá la realidad. Los resultados de las reconciliaciones son una prueba de lo que estoy diciendo. Sin esta política, sin la intención de salvar vidas, de negociar, de hablar con la gente,
no habríamos llegado a esas reconciliaciones. Eso por una parte. Por otra, no todos los que lucharon contra el gobierno lo hicieron por las mismas razones. Algunas de esas razones eran ideológicas, otras financieras. Otros cometieron un error al principio y se les obligó a ir en esa dirección y ya no podían dejarlo. Así que debemos abrir las puertas y saber distinguir entre los distintos tipos de personas. Pero lo más importante es que en distintas zonas liberadas la mayoría de las personas que aparentemente estaban en contra del gobierno, en realidad en sus corazones están del lado del gobierno, porque conocen la diferencia entre tener un gobierno y vivir en el caos. Bien, hablemos sobre las negociaciones y el hecho de volver a recuperar el control sobre territorios por la fuerza. Por ejemplo, los territorios en Deir ez-Zor, controlados por las fuerzas democráticas sirias. Hubo enfrentamientos entre las tropas que le son leales y las propias FDS, que son socios de Estados Unidos. Y Estados Unidos intervino para que las tropas que le son leales no volvieran a tomar el control sobre esos territorios. Lo mismo sucedió en Al-Tanf. ¿Cómo piensa ocuparse de la presencia militar de Estados Unidos en Siria? Tras la liberación de Alepo y más adelante de Deir ez-Zor y antes de eso de Homs y ahora de Damasco, Estados Unidos está perdiendo ventaja. Su mayor ventaja era la organización frente al-Nusra, a la que en aquel entonces llamaban moderada. Pero cuando se empezó a destapar el escándalo de que no eran moderados, sino que eran Al-Qaeda, contra la que Estados Unidos supuestamente combatía, buscaron otra baza. Y esa baza son las fuerzas democráticas sirias, porque, por lo visto, como usted acaba de decir, ahora que estamos avanzando en varias áreas para derrotar a los terroristas, el único problema que queda en Siria son las fuerzas democráticas sirias. Tenemos dos opciones para solucionar este problema. La primera consiste en lo siguiente. Hemos abierto las puertas a la negociación, porque la mayoría de sus miembros son sirios y supuestamente aman su país. No quieren ser marionetas en manos de extranjeros. Por lo menos eso es lo que creemos, así que en eso estamos de acuerdo. Todos llevamos décadas desconfiando de Estados Unidos, y ya no por la guerra, sino porque siempre dice una cosa y hace lo contrario, miente todos los días. Así que tenemos la opción de convivir juntos, como ciudadanos de Siria, para siempre. Esa es la primera opción. En caso contrario, tendremos que recurrir a la fuerza, liberar esos territorios por la fuerza. No tenemos otra opción, con o sin Estados Unidos. Simplemente no nos queda otra. Esta es nuestra tierra y es nuestro derecho y deber liberarla. Los estadounidenses deben irse, y lo harán de un modo u otro. Entraron en Irak sin ningún derecho legal, y mire lo que les pasó. Tienen que aprender la lección. Irak no es una excepción. Siria tampoco. La gente no va a aceptar más a extranjeros en esta tierra. Pero en cuanto a volver a tomar el control sobre los territorios, parece inexplicable que cuando eliminan una amenaza, digamos en Guta, aparezca otra. Y eso ha pasado constantemente. Ahora tenemos al ministro de Energía de Israel amenazando con, cito, liquidarle a usted y a su gobierno. ¿Tiene miedo? ¿Cómo van a ocuparse de esa amenaza? Desde que nacimos, y me refiero a mi generación y a la mayoría de las generaciones que viven actualmente en Siria, hemos vivido bajo la amenaza de una agresión israelí. Es como un sentimiento inconsciente, digamos. Sientes miedo porque vives bajo una misma amenaza durante décadas. Y es absurdo. Los israelíes han estado asesinando, matando, ocupando territorios en esta región durante décadas, durante cerca de 7 décadas. Pero suelen hacerlo sin amenazar. ¿Por qué nos amenazan así ahora? Es pánico. Un sentimiento parecido a la histeria, porque están perdiendo a sus queridos, entre comillas, al-Nusra y Estado Islámico. De ahí el pánico que siente Israel últimamente. Conocemos bien la razón de ese sentimiento. Bien, ahora parece que Israel lleva a cabo ataques aéreos contra Siria a su antojo. Alardean públicamente ante las cámaras de que sus defensas son incapaces de frenarlos, de que pueden hacer en Siria lo que les dé la gana.
¿Es verdad? ¿Hay algo que puedan hacer para impedir a Israel realizar sus ataques aéreos en Siria? De hecho, el primer objetivo de los mercenarios en Siria ha sido nuestra defensa antiaérea. En vez de atacar cualquier otra base militar, atacaban la defensa antiaérea. Y al hacerlo uno se sorprendía. ¿Por qué atacan nuestras defensas antiaéreas? La defensa antiaérea no va a usarse contra manifestantes pacíficos, como dicen ellos, ni tampoco contra las fuerzas moderadas. Y en cualquier caso no puede ser usada contra los extremistas. El objetivo de la defensa antiaérea es defender el país. Esa es una prueba más de que Israel estaba directamente vinculado con terroristas en Siria. Atacaron esas bases y destruyeron gran parte de nuestra defensa antiaérea. A pesar de eso, nuestra situación actual, nuestra defensa antiaérea, se ha vuelto más poderosa que antes gracias al apoyo de Rusia. Los recientes ataques israelíes, así como de estadounidenses, británicos y franceses, han demostrado que estamos en mejor posición. Y ahora contestaré a su pregunta. La única opción es mejorar nuestra defensa antiaérea. Es lo único que podemos hacer y lo estamos haciendo. Según Israel, sus ataques hasta ahora no han ido contra usted, contra el presidente o el gobierno, sino contra Irán, su aliado, pues quieren mantenerlo débil en Siria. Por raro que parezca, la presencia de Irán en Siria, ya que su aliado, no es ningún secreto, le ha dado su apoyo, su presencia aquí le pone en peligro. ¿Es posible que en algún momento le pida usted a Irán que se vaya? El hecho más importante en este sentido es que no tenemos tropas iraníes en Siria. Jamás las hemos tenido y es imposible ocultarlo. No nos avergonzamos de decir